Muy buenos días, mi nombre es María Fernanda Saje y les voy a presentar el trastorno que es fibrosis quística. ¿Pero qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad la cual es hereditaria, lo que quiere decir que se transmite entre generaciones. Principalmente se presenta en niños en las glándulas exocrinas, lo que afecta el aparato respiratorio y el digestivo. Esto ocasiona una enfermedad que se caracteriza por ser crónica, lo que afecta a los pulmones produciendo insuficiencia creática exocrina, la cual tiene complicaciones que afectan al páncreas, lo que lleva a que no se pueda sintetizar las enzimas necesarias para la digestión adecuada de los alimentos. La enfermedad hepatobiliar, la cual es la producción de una inflamación crónica y progresiva en los conductos biliares. Estos cumplen la función de transportar bilis desde el hígado hasta el intestino, donde ayuda a la digestión de los alimentos y concentraciones de sudor que son las normales y altas. Estas son unas de las complicaciones que puede traer unas enfermedades que se pueden generar a partir de la fibrosis quística. La fibrosis quística frecuentemente puede llegar a ser mortal en las personas de raza blanca. La enfermedad surge por un daño en varios órganos, resaltando el sistema digestivo y los pulmones. La enfermedad se caracteriza por afectar las células productoras de moco, jugos digestivos y el sudor. La diferencia entre las personas que padecen la enfermedad es que los líquidos que se secretan son pegajosos y espesas, produciendo que en los tubos por donde pasen se obstruyan, cuando en realidad tienen que ser más líquidos para que estos se destapen. ¿De acuerdo? ¿Para quién describió la enfermedad? La enfermedad fue descrita por Dorothy Heinsen Andersen en 1938 y la describió como una enfermedad por los cambios en el páncreas, los cuales eran histológicos, por lo que denominó la fibrosis quística del páncreas, de manera que la diferenció de otras enfermedades del sistema digestivo. Pero en 1945, el patólogo pediátrico Sidney Farber realizó unas especulaciones en la cual exponía la enfermedad que no se concentraba nada más en el páncreas, lo que llevó a Dorothy a realizar nuevos estudios y con los familiares de los pacientes, determinando que era una enfermedad genética, dándole el nombre de fibrosis quística. Pero el nombre a qué se debe? El nombre que recibe la enfermedad se debe a que hace referencia a los procesos característicos de la fibrosis, al igual que la formación de quistes en el páncreas. Por otro lado, también recibe el nombre que se denomina mucoviscidosis. La cual, los síntomas. Los síntomas que los pacientes presentan que se pueden diagnosticar en el primer mes de vida. En los Estados Unidos, la enfermedad se puede diagnosticar antes de que aparezcan estos síntomas. La sintomatología es variada, ya que depende de la gravedad de la enfermedad hasta de la misma persona. Durante el transcurso del tiempo, la enfermedad puede empeorar o mejorar. Incluso es posible que las personas no presenten síntomas hasta llegar a la adolescencia o incluso a la adultez. Aquellas personas que son diagnosticadas en la adultez tienden a presentar síntomas más leves, pero sufren recurrentemente de páncreas inflamado, neumonía e infertilidad. Los niños o las personas que padecen la fibrosis quística tienen un nivel alto de sal en el sudor. De resto, la enfermedad afecta el sistema digestivo y el respiratorio. De acuerdo, los síntomas respiratorios pueden ser sinusitis, esto sucede con frecuencia, infecciones en los pulmones, igualmente con frecuencia, intolerancia a la actividad física, sibilancia, tos recurrente y con un moco muy espeso, congestión nasal y la inflamación de fosas nasales. Para los síntomas digestivos, obstrucción intestinal, y la cual es particular en los recién nacidos, un crecimiento bajo igual que el peso, unas heces de mal olor y algo grasosas, estreñimiento severo, lo que puede ocasionar un esfuerzo al tratar de defecar. Ahora, ¿cuáles son las causas del trastorno? Las causas son, el trastorno es causado por una mutación de un gen, el cual es regulador de la
conductancia transmembrana de la fibrosis quística, lo que produce un cambio en una proteína que está encargada de regular la cantidad de sal que ingresa en las células y la que igualmente sale de estas. Como resultado, una mucosidad espesa y pegajosa en el sistema digestivo, reproductor y el respiratorio. Asimismo, un aumento en la cantidad de sal en sudor del paciente. La gravedad de la afección está asociada al tipo de mutación que ocasiona la enfermedad. El gen que se puede ver afectado varía. Para que un niño herede la copia de ambos, para que un niño herede la copia de ambos padres para que padezca la enfermedad. Existen casos en los cuales que los niños no desarrollan la enfermedad. Esto se debe a que solamente heredan una de las copias del gen defectuoso de los padres. Pero igualmente son portadores, lo que puede producir que se transmita la enfermedad a sus hijos. Es muy importante destacar que alrededor del mundo existen alrededor de 70.000 y 100.000 personas con esta enfermedad, de los cuales un 85% de los casos presentan enfermedad pulmonar crónica insuficiente pancreática. Un 90% de estos de los varones que presentan enfermedad son estériles. En el caso de Guatemala, debemos resaltar que no se tienen datos específicos sobre pacientes pediátricos desde 1197. En Guatemala no se tienen datos actuales de esto, pero en la actualidad se han registrado alrededor de 23 casos de fibrosis quística. Ahora, el diagnóstico de la enfermedad. Para determinar si un niño o niña padece de la fibrosis quística, es necesario realizar los siguientes estudios. Una prueba genética, prueba de sudor, prueba de cribado de recién nacido, detección de portadores y otro tipo de estudios. El tratamiento. Inmunización de rutina, una dieta en altas calorías, complementos de enzimas pancreáticas y vitaminas, antibióticos, fármacos para diluir las secreciones de las vías respiratorias, técnicas de desobstrucción de la vía aérea con el fin de eliminar las secreciones, y fármacos que se emplean para evitar que las vías respiratorias se estrechen. Algunos datos curiosos. Hace 53.000 años se creía que la fibrosis quística se debía a hechicería o brujería que se le hacían a los niños. Otro también era que era por culpa del mal de ojo. Y se resalta que dos personas que tengan fibrosis quísticas no pueden estar cerca unas de otras. ¿Por qué? Porque debido a la enfermedad, las personas con fibrosis quística pueden absorber más fácil gérmenes, y cuando están juntas pueden expandir, estos gérmenes se pueden expandir, lo que hace que estas dos personas se puedan enfermar y lleguen a gravedad. Ahora, las personas con fibrosis quística en la enfermedad. A pesar de todas las complicaciones que puede traer la enfermedad alrededor de su vida, actualmente, gracias a los avances que había en la tecnología, ahora las personas pueden llegar a vivir entre 30 y 40 años, hasta incluso 50, llevando una vida feliz y larga. Debe recurrir constantemente al médico y hacerse los tratamientos adecuados, pero hay que agradecer mucho a la actualidad y a los avances tecnológicos, porque antes las personas no tenían tanta esperanza de vida como la hay actualmente para los pacientes con este trastorno. Para concluir, podemos decir que la fibrosis quística es una enfermedad la cual es de carácter hereditaria y afecta tanto al sistema respiratorio como al digestivo. Es característica de la enfermedad la mucosidad de las personas, porque la enfermedad produce cambios en la estructura de esta mucosidad, por lo que no cumple con el cometido, que es liberar las vías por las que transmite, sino que en su lugar las obstruye. La enfermedad sucede principalmente en las personas de ascendencia caucásica. No quiere decir que personas asiáticas y de raza africana no las padezcan, pero es más común en estas.
Y esto se da cuando los niños o las personas tienen de los padres el gen, ambos de los padres el gen defectuoso. Pero si nada más tienen uno, son portadores, lo que quiere decir que pueden transmitir la enfermedad a sus hijos futuros. Muchas gracias por su atención.